Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Reflexiones y Aprendizajes para Pymes que realizamos todos los jueves a las 11 en el marco de nuestro programa de dirección de pequeñas y medianas empresas. El DPME es un programa que hace más de 35 años acompaña, brinda herramientas y forma a empresarios PYME de la Argentina y de la región. Soy Inés Ahores, trabajo en el segmento PYME del IAE, y voy a ser quien modere y acompañe al profesor a lo largo de toda esta charla que durará aproximadamente una hora. A través del chat les voy a pedir que, como siempre, nos cuenten desde qué ciudades nos están viendo, desde dónde están conectados, y además, en la medida que la charla transcurre, nos vayan contando cuáles son sus inquietudes y sus preguntas para que yo se las pueda acercar al profesor. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida al profesor Lucio Traverso. Lucio es profesor full-time del IAE, director del área de política de empresas, director del Centro de Empresas Familiares y director del DPME. Lucio, bienvenido. Muchas gracias, Inés, muchas gracias a todos, buen día. Bueno, encantado de compartir con ustedes este momento de reflexión. Y si les parece, vamos a empezar. Voy a compartir una presentación con la cual quiero soportar la charla, a ver si podemos ir llevándola juntos. A ver, un segundito que acá me está pidiendo, a ver, ahí estamos. Bueno, en principio, esta es una charla de reflexión, es compartir con el espíritu PYME un momento tan particular como es el que estamos viviendo, y además es como algunas ideas para elaborar y para reflexionar juntos, para construir juntos, ¿no? El tema pandecisiones es enorme, y esto del tiempo también, pero la idea sería compartir algunos modelos y algunas ideas, y juntos ir construyendo en los espacios de preguntas que vamos a tener, ¿no? Bueno, lo primero que quiero mostrarles es esto, ¿no? No vamos a entrar mucho en este tema porque de la crisis, el estrés y la incertidumbre todos estamos claros, pero lo que sí es que si los unimos todos, acá es como que se dio la tormenta perfecta, digamos, ¿no? La crisis está cantada, está muy clara, los datos son muy claros, y el estrés que nos provoca cualquier crisis, pero en particular esta, que tiene un impacto global significativo y que además nos ha tocado todo aquello que creíamos que no era posible modificar, digamos, ¿no? Es decir, instituciones, sistemas, formas de hacer las cosas. Bueno, la verdad que todo esto nos ha puesto en una situación en donde nos sentimos totalmente inseguros, de una manera muy particular. El hecho de que ha habido pandemias anteriores, que es cierto, la gran diferencia que hay con esta pandemia es que tenemos la globalización y las comunicaciones y las redes, que ha hecho que todos vivamos el mismo momento de manera instantánea. Entonces, esto es la primera vez que vemos que el mundo entero está tomando decisiones compartidas y está tratando de construir, cada uno desde su aldea o desde su baldosa, la forma de vivir mejor esta situación. O sea, en esa dimensión, el grado de incertidumbre, el grado de desconocimiento es totalmente extraordinario, ¿no? Es único, no porque no lo haya habido antes, como dije, sino porque además en este caso la particularidad es que estamos todos agarrados de la mano a nivel global, pensando y viendo qué nos está pasando y qué le está pasando a los demás, digamos, ¿no? Entonces, esa es la dimensión de crisis, la dimensión de estrés y la dimensión de incertidumbre que juntas hoy lo quiero plantear como un contexto, nos dan algo así simpáticamente llamado la tormenta perfecta, ¿no? Para esto estamos hablando de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre extrema, como esta que estamos hablando, y vamos a ir como repasando algunos aspectos conceptuales de qué es tomar decisiones, ¿no? Para recordarlo todo, para repasarlo, para que en función de algunos modelitos después podamos sacar algunas conclusiones. Pero fíjense que tomar decisiones tiene que enfrentar un desafío, tiene que haber un desafío claro. A ese desafío se le agrega incertidumbre. Esto sería incertidumbre a nivel de un desafío en estadio normal, no en el estadio supra que tenemos hoy,
con el tema de esta gran tormenta perfecta, ¿no? Entonces, acá el tema de incertidumbre es totalmente exponencial. A esto, por supuesto, se le agrega el riesgo. Yo no querría estar adentro de ese kayak, porque me parece asombroso y lo aplaudo, pero me daría un poquito de miedo. Pero el riesgo está siempre asociado a las decisiones que estamos tomando, ¿no? El tiempo es una dimensión fuertísima, es una dimensión que normalmente la consideramos poco o la subvaloramos. Después vamos a entrar específicamente en esta dimensión, pero es una dimensión que tiene muchísimo que ver con lo que estamos viendo, ¿no? En momentos de crisis, en momentos de esta extraordinaria incertidumbre, el tiempo juega un papel fundamental. Las emociones, todos se acordarán, esta maravillosa película de Intensamente, con las 5 emociones básicas, más el temor, el miedo, la tristeza, el desagrado, digamos, ¿no? Estas son, y la alegría, por supuesto, estas son como las básicas. ¿Por qué se dice básicas? Porque son las emociones, se dice en los estudios de neurociencia, que aparecen cuando después del cerebro reptiliano aparece el mamífero, y ahí empiezan estas emociones, digamos, ¿no? Las emociones básicas son las emociones que ante un estímulo que uno recibe, uno tiene una reacción particular. Vamos a hablar de las emociones juegan una parte muy significativa en cómo tomamos decisiones y cómo nos comportamos, y en situaciones de extrema incertidumbre esto es muy relevante, digamos, ¿no? Lo otro son los sesgos. Sesgos son formas que nosotros predefinimos, tenemos preseteadas para analizar la realidad o para tomar algunos comportamientos, ¿no? Los sesgos también son personales y son particulares y tienen que ver con la historia, la experiencia, ya lo vamos a ver, pero también es una parte de los ingredientes de esta fórmula mágica de tomar decisiones de cada uno. Los paradigmas, cómo vemos la realidad, ¿no? Si es un 6 o es un 9, y cómo aceptamos que el otro esté viendo una realidad distinta. Nos parece como sorprendente, nos cuesta verlo de esa manera, y esto también es algo que vamos construyendo a lo largo de lo que nosotros, de nuestra propia experiencia, y se va como formando, va siendo parte de nuestro mecanismo de tomar decisiones, ¿no? El otro son los miedos. Los miedos bueno, el miedo es una emoción, claramente, pero en esta parte de tomar decisiones juega un papel muy relevante. Estas son como algunos ingredientes de una fórmula mágica que es cómo yo tomo decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Bueno, cada uno tiene los ingredientes puestos de una manera distinta, los ha macerado de una manera distinta, los ha conformado y desarrollado de una manera distinta. Por eso, ante una misma situación, o lo que aparentemente es una misma situación, dos personas pueden estar tomando una decisión distinta. Esto también tiene que ver con el ADN, con la genética, tiene que ver con la neurociencia, tiene que ver con nuestras experiencias pasadas. O sea, no son todos los elementos, pero estos son los elementos que hoy me gustaría destacar e ir complementando a lo largo de esta charla, para que vayamos viendo cómo todo esto juega de una manera muy importante. Traten de ver esto, cada uno de ustedes, trate de ver cómo siente y percibe la incertidumbre, qué aversión o capacidad de propensión al riesgo tenemos, cómo manejamos los tiempos, cómo me siento manejando las emociones, si reconozco en mis sesgos y paradigmas, o incluso los miedos que todos tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a compartir es una visión que tiene un impacto primero personal. Es decir, lo primero es una reflexión de lo que estamos viendo, cómo me afecta a mí, y cómo a través de cómo yo puedo tomarlo, cómo puedo impactar ante mi proximidad, ante los demás, ¿no? Siempre decimos que tomar decisiones, acciones concretas, determinan un comportamiento, ¿no? Entonces, podríamos decir, mira, la acción que cada uno hace, el comportamiento, previamente muy pegado tuvo una decisión. Y antes de esa decisión hubo alguna elaboración más sofisticada, menos sofisticada, más impulsiva, más racional, más emocional, pero hubo una elaboración de esa realidad, de esos estímulos que me trae la realidad, para que yo me comporte de esa manera. Y abajo de eso están los valores y las creencias de cada uno. Con lo cual, uno podría decir, mira,
yo puedo definir quién es la persona que trata conmigo a través de saber analizar su comportamiento. Porque en el fondo, su comportamiento es el reflejo de lo que él piensa o cree, los valores que tiene que lo llevan a tomar esas decisiones. Podrás engañarte o engañarme, podrás simularlo, pero a la larga está esa famosa frase que dice uno termina pensando como actúa o actúa como piensa, digamos, un concepto de integridad. Por eso es tan relevante tener en cuenta cuáles son los ingredientes que hay adentro de la toma de decisión. Y cuando tomamos la decisión, ahí hay dos sistemas, ¿no? Esto ya está muy elaborado y es el primero, muy intuitivo, muy automático, rápido, práctico, actúa casi en forma instantánea, y el otro tiene que ver con una metodología donde la inteligencia empieza a descubrir la pluricausalidad de la realidad, empieza a tomar alguna calificación y clasificación de esos estímulos y hace un proceso más racional en donde incluso las propias emociones, los egos, los miedos y demás, también tienen una forma de ser conducidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay acá? En principio, más del 90% de nuestras decisiones, y decisiones tomamos todos los días, estamos tomando continuamente decisiones, son provocadas por la intuición, por aquello que nos sale natural, aquello que a través de nuestras emociones, a través de nuestra experiencia, a través de la acumulación de nuestro comportamiento, nos sale automático, no lo pensamos. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos que tener presente que el ser humano siempre trata de consumir poca energía y de trabajar en forma automática, en forma donde tengamos mecanismos automáticos que nos lleven a actuar, digamos, ¿no? Por eso, la razón, el otro mecanismo, es perezoso, consume mucha energía, tenemos que parar y tenemos que elaborar. Bueno, estos dos mundos actúan uno con el otro. Somos intuitivos y tenemos una razón, una inteligencia que nos opera atrás. Entonces, el tema clave es qué distancia tengo distancia temporal, entre que se me presenta el desafío y que tengo que tomar la decisión. Bueno, pueden ser microsegundos, milisegundos, o puede ser una decisión programada para tomarla con tiempo, digamos, ¿no? En los dos casos, en el que tengo el microsegundo, el nanosegundo, o que tengo tiempo para desarrollarlo, podemos trabajar con los dos mecanismos, con la intuición y con la razón. ¿Por qué? Porque el hecho de entender los mecanismos de tomar decisiones con estos ingredientes que estamos hablando, una realidad que se me presenta con muchos estímulos diferentes, que tengo que ver cómo la puedo percibir, digamos, ¿no? Uno percibe la realidad de qué manera. De una manera estrecha, de una manera causal, o tiene una capacidad de percepción amplia de la realidad. Bueno, por distintos motivos, modelos mentales y experiencia propia, no todos vemos lo mismo de la realidad, no todos percibimos lo mismo. Entonces, el ejercicio de poder percibir más y mejor la realidad nos ayudará a tomar decisiones. Todo esto es un ejercicio que genera hábitos y que cuando este esfuerzo para poner en funcionamiento un mecanismo racional, intelectual, perezoso, nos genera un hábito, ese hábito se va al modelo de intuición, ya actúa automáticamente. Por eso es que hay un vaso comunicante entre la intuición y la razón, ¿no? Entre uno y el otro. Pero lo importante es ver esto. ¿Qué es, entonces, lo que yo puedo encontrar y puedo ampliar, puedo mejorar entre que se me presenta un desafío y que tengo que tomar la decisión? Tomar la decisión, obviamente, es con la acción pura, o sea, no es un ejercicio teórico, sino es el ejercicio práctico de conformar una acción que solucione aquel desafío, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo tenemos y qué podemos hacer en el medio? Si empezamos a ser conscientes de que existe la posibilidad de separar estos dos ámbitos y de prepararnos para que la intuición mejore por el ejercicio práctico de la incorporación de hábitos prudenciales, bueno, entonces vamos a estar mejorando nuestra capacidad de enfrentar incluso
los hechos que se nos presentan de golpe, donde tenemos que tomar decisiones muy rápidamente, ¿no? Pero el esquema este, además de ver qué hay entre el desafío y la decisión, nos muestra que hay cosas que hay antes, que tienen que ver con lo que decíamos de la percepción de la realidad. Si yo aprendo a percibir mejor, y esto tiene mucho que ver con mi capacidad de percibir cosas, ¿no? Yo soy contador, o fui contador, liquidaba impuestos, asesorías contables, balances y ese tipo de cosas, ¿no? Aprendí muchísimo de eso. Pero claro, yo me entendía bien con los números, pero el hecho de pensar en espacio, formas y colores, la verdad que para mí es un dilema enorme. Entonces, si yo quisiera transmitirles a ustedes una idea respecto de cómo conformar un ambiente, o cómo construir un edificio, o algo por el estilo, o desarrollar un diseño, la verdad que a mí me sería muy difícil. Ahora, sumar, restar, multiplicar y dividir me sale muy fácil, ¿no? Entonces, yo tengo una capacidad natural desarrollada sin consumir mucho oxígeno en la parte más numérica. En la otra parte que me presenta los estímulos de la realidad, yo tengo que hacer un esfuerzo adicional, tengo que prepararme y tengo que capacitarme. Y esto es posible y puedo lograr, efectivamente, puedo lograr incorporar con el ejercicio algunas habilidades que no me fueron naturales, pero que después ya se confundirán con las naturales, ¿no? Ya no podré diferenciar cuál fue o no natural si me empeño en el ejercicio de repetir actos operativos positivos que se me terminan convirtiendo en hábitos, digamos, en virtudes, ¿no? Entonces, el hecho del antes, del durante, el después, nos enseña a aprender. Y cuanto más aprendemos, más podemos transmitir y mejorar este mecanismo, ¿no? Ahí yo siempre digo lo mismo. Cuando tenemos en la empresa, por ejemplo, y tenemos un montón de problemas que tienen las empresas pymes, los problemas que no se resuelven en nuestros colaboradores ascienden y terminan todos en el mismo escritorio. Entonces, cuando todos los problemas terminan en mi escritorio, yo tengo dos posibilidades. O exploto porque no me da la capacidad, ¿no? O sea, hago lo que puedo y tengo una tensión gigantesca, o a mis colaboradores los llamo y les hago una pregunta muy concreta. Ustedes tienen que mirarlos a los ojos y decirles, decime, ¿vos sos parte del problema o me traes la solución? Porque el ejercicio que tenemos que hacer de separar la decisión del desafío y poder elaborar un proceso de razonamiento lógico, se transmite, y es muy bueno tener gente que cuando uno dice, che, mira, tengo este problema, listo, tomemos un café que te voy a explicar cuál es la forma en que yo lo encararía. Porque tiene la razón de sus razones para poder justificar. Eso es ver cómo enriqueció el análisis de la realidad y cómo además comparte, y tiene esa posibilidad de compartir un proceso enriquecido en el cual además tiene esa humildad de poder transmitírmelo y podemos compartirlo y enriquecerlo juntos. O sea, fíjense que en el antes, el durante y el después hay una riqueza enorme, no solo para trabajar uno, sino para trabajar con los que están trabajando con uno, con los que colaboran con uno, ¿no? Pero la realidad se nos presenta de una manera diversa, digamos, ¿no? La realidad es una. Lo que pasa es que la percibimos desde la subjetividad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ahí seguro vieron las tres figuras, la figura de la mujer, la figura del saxofonista y la figura que conforman los dos. Pero el punto es cuál viste primero, o cuál se te negó, o cuál te costó más verla, digamos, ¿no? La realidad precisamente es muy rica en información, en estímulos, en esa pluricausalidad que tiene, y lo más inteligente es ver cómo yo puedo ampliar mi capacidad de percibirla, de detectar esa información que me está dando, pero además reconocer que no veo todo por mis modelos mentales, o por mi naturaleza, o por mi experiencia y demás, y si quiero trabajar, por ejemplo, si yo quisiera poner un negocio pyme de diseño de interiores, bueno, seguramente el Excel y las proyecciones y la tasa interna de retorno, el BAN y todos los controles, los voy a poder hacer muy bien y sentirme muy seguro, pero voy a tener que pegar al lado mío a alguien que tenga la capacidad de ver lo que yo no veo, los colores, las formas, esas dimensiones.
si no esto efectivamente sería un fracaso, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos complementar la visión de la realidad en la dimensión que el rol en que estamos nos pide que lo hagamos, ¿no? Si soy una empresa de software y estoy en alta tecnología, tendré que tener la capacidad de entender la realidad, convertirla y ponerla en servicio de las comunidades en función de una transacción positiva, ¿no? Cada uno tendrá que verlo y ver cómo yo en mi equipo complemento esa capacidad de entender la realidad y conducirla para tener éxito, digamos, ¿no? Pero sabiendo que no todos, que no somos dueños de la verdad, que percibimos una parte de la realidad y que necesitamos que nos complementen en esa dimensión, ¿no? Bueno, acá les hago un juego. Fíjense qué es lo que está pasando, ¿no? Pareciera que hay algo que se mueve, y si ustedes, ahora que están viendo esto que se mueve, miran, ponen su visión en el signo más del centro, seguramente ven que algo cambia, ¿no? Entonces ustedes, si yo les pregunto, me van a decir, Lucio, acá hay un círculo que se mueve, hay algunos que son violetas, y hay otro que es verde si yo lo miro en el centro. Y esto se está efectivamente moviendo. Bueno, perfecto. Tengo que creerles que eso es lo que están viendo, ¿no? Y ahora vamos a hacer un ejercicio que me encantaría verlos, pero hagan caso de lo que dice acá. Enfoquen el punto central y mueva la cabeza adelante y atrás, ¿no? Hagan este movimiento que estoy haciendo yo y díganme, bueno, no me lo pueden decir, pero seguramente están percibiendo que algo pasa. Algo parece que se está moviendo, ¿no? Si yo los viera a ustedes, o ustedes me están viendo a mí, me podrían decir, Lucio, en realidad lo único que se mueve es tu cabeza, porque esto está quieto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la realidad estamos viendo? ¿Cómo componemos la realidad? ¿Cómo se nos presenta de una manera en donde podríamos estar viendo lo mismo, pero percibiendo cosas distintas, ¿no? Este es un punto muy relevante para entender que la realidad se nos presenta de acuerdo a las capacidades que cada uno de nosotros tiene de poder percibir. Y acá entramos en una frase maravillosa de Woody Allen, fíjense ahí que dice, el miedo es mi compañero más fiel, jamás me he engañado para irse con otro. Personaje Woody Allen es muy simpático y ahí nos presenta algunos de los miedos más comunes sobre los que tenemos más, nos cuidamos más, digamos, no dar la talla, hacer el ridículo, no saber, fallar, el que dirán famoso, ¿no? La vergüenza. Bueno, todos estos son miedos que nos acompañan. Cada uno tiene una propensión mayor a algunos que otros y tiene mucho que ver con lo que hemos vivido y cómo hemos sabido conducir las emociones o no, ¿no? Pero lo cierto es que nos juegan en el comportamiento. Nuestro comportamiento está asignado claramente por las emociones. Y en este caso pongo solamente la del miedo para que veamos que efectivamente opera, digamos, ¿eh? Ante la realidad, un estímulo a mí me provoca miedo y esto me paraliza, no me deja pensar, me genera ansiedad, bla, 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 bla. Podríamos hacerlo con la ira, con la tristeza, lo mismo. El punto es que entendamos que las emociones son parte del condicionante esencial de cómo yo tomo decisiones, ¿no? Y cada uno tiene una percepción y tiene, como dice Woody Allen, sus propios miedos. Pero también tenemos los sesgos. Acá no es para que lo lean, simplemente es para que vean que hay muchísimos. Si ustedes se meten en Wikipedia, hay más de 124 sesgos definidos conductuales, ¿no? Cognitivos. Pero vamos a tocar algunos nomás, algunos que, como para que ustedes visualicen qué es el sesgo y cómo opera en cada uno. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el statu quo, ¿no? El statu quo es que no me cambien las cosas, dejar las cosas como están. Y además el temor de que si cambian van a estar o pueden estar peor. Se conjugan varios sesgos en ese tema, ¿no? Entonces ese es un punto que siempre lo tenemos como tomo decisiones condicionado a entender que me da miedo cambiar, que si cambio puede haber un riesgo de estar peor, y entonces eso me sujeta a mantenerme en el estado en el que estoy, ¿no? El de confirmación es lindísimo porque nos encanta que nos digan algo parecido a lo que nosotros dijimos, y eso nos reafirma en lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces nos encanta leer o escuchar al periodista que habla y piensa como nosotros, las revistas que lo mismo, nos pone incómodos cuando
entendemos que hay algún pensamiento que nos pega en la forma en que nosotros creemos o entendemos la realidad, nos conflictúa la diversidad en ese punto, y hoy en realidad la sociedad tiene, en tema de confirmación, tiene un montón de problemas, porque precisamente esto de las redes ha hecho que haya como muchas tribus que además creen que son la verdad y entonces que luchan entre sí, digamos, ¿no? Entonces, si no soy parte de esa tribu, tengo algún problema. Pero no ser parte de esa tribu no me genera esa confirmación. Entonces trato de buscar mis iguales para sentirme más seguro, ¿no? El de presente es un tema, porque es el que nos hace comer de más, es el que nos hace fumar, es el que nos hace, mientras estamos manejando, mandar un mensajito de texto, por ejemplo, ¿eh? Es el que nos hace entrar en un negocio y comprar. Es bastante peligroso para una persona que tenga una tarjeta de crédito con suficiente crédito y que tenga un cierto nivel de ansiedad que lo lleve a satisfacerlo con el consumismo, digamos, ¿no? Esto está relacionado también con algunos temores y con algunos otros conceptos. El negativo lo pongo porque en estos momentos de tremenda ansiedad y tremenda incertidumbre tenemos a veces pensamientos negativos y actitudes negativas. A veces en nuestras conversaciones o cómo nos dirigimos a la gente, podemos estar diciendo cosas que sería mejor no decirlas o hacer cosas que sería mejor no decir. Y en todos estos egos siempre mencionan en el negativo que tengamos presente que ante una incidencia negativa hacia otra persona, tenemos que tener en cuenta que para revertirlo, dicen los que saben, que debemos generar 4 o 5 incidencias positivas, ¿no? Entonces es bueno tenerlo presente porque además, con esto de la pandemia y la cuarentena, ha habido una nueva forma de descubrir algunas dimensiones y de sentirnos como que el equilibrio de mis actividades en distintas dimensiones cambió y nos encontramos con realidades que no estamos acostumbrados. Entonces, ahí es muy posible que ante la tremenda incertidumbre y la posición que estamos tomando, estamos como viendo cosas que desconocemos, eso nos da inseguridad, que a lo mejor podamos, por este propio sesgo, ver el tema negativo y generar problemas de interacción. Y el otro de pérdida y ganancia es muy conocido, pero nos duele mucho más la pérdida que la ganancia, y ahí hay muchos ejemplos, digamos, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo uno puede actuar de una manera o de otra, y la pérdida nos condiciona para poder actuar. Esto, por supuesto, tiene que ver con la propensión o aversión a riesgos de cada uno. No es una forma, no es una fórmula, ni es taxativo para todos, ¿no? Son como ingredientes de esa fórmula que estábamos diciendo de tomar decisiones, ¿no? Bueno, con esto llegamos, Inés, a un punto que es como recordar algunos aspectos de qué es tomar decisiones, y tomar decisiones en el medio de esta situación totalmente extraordinaria, ¿no? Donde todo el mundo está con una ansiedad y con una incertidumbre extraordinaria hacia lo que va a suceder. Hay 200 teorías y hay 200 posiciones, pero además esto se agrava, o más que se agrava, le agrega condicionantes en el hecho de que nuestros ámbitos naturales cambiaron, ¿no? Entonces, para muchos que 8 o 10 horas salían de su casa para trabajar y tenían una interacción con un montón de gente, un problema en la cabeza y unas acciones para llevar adelante, eso desapareció o cambió. Y otras dimensiones, como la familiar o la personal, para aquellas personas que están solas viviendo la cuarentena, hacen que tengan que rever un montón de cosas y hacerse preguntas que antes no se hacían. O sea, todas las dimensiones, la amistad, la espiritualidad, la solidaridad, el trabajo, los amigos, en fin, todo esto, la familia, todo esto ha cambiado en su interacción y en sus demandas de recursos, y nos ha puesto en una situación desconocida. Y como es desconocida, nos incomoda. Y como nos incomoda, tenemos que ver de qué manera podemos utilizar este momento en un aspecto positivo. Bueno, con este cuadro, tal vez Inés haya alguna pregunta que vos hayas visto por el chat,
Hola Lucio, ¿cómo estás? Cecilia te está hablando porque Inés tuvo problemas de conexión, así que tuvo que retirarse, pero no te preocupes que yo voy a estar relevando las preguntas. Te Bien. comento que hay un montón de personas conectadas, hay casi 250 personas de diferentes lugares, Córdoba, Asunción, Entre Ríos, San Fernando, Mar del Plata, entre otros. Pero bueno, si te parece te hago una pregunta que dice Nicolás, que nos dice, ¿las decisiones solo tienen que ser individuales de la organización o a tu criterio es bueno complementarla con decisiones colectivas hoy en día? Nicolás, te agradezco. Buenísima pregunta. Hay un debate enorme de si las decisiones son individuales o colectivas. Yo ahí te digo una frase, además de experiencia propia, cuando estás en una organización y la decisión es correcta, tenés un montón de gente atrás tuyo y hay una foto que en algún lugar de la oficina se va a pegar, digamos. Ahora, si no sale bien, si hay un problema al tomar la decisión, lo que se busca es el responsable directo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, en el ámbito en el que estamos, vos mencionás el del trabajo, tenemos un rol y una responsabilidad. Y debemos responder a ese rol y responsabilidad. Yo como responsable de un tema, de un área o de lo que sea, puedo generar una iteración, puedo generar un ámbito de co-creación para poder generar riqueza al momento de analizar las posibles soluciones a un determinado desafío. Pero cuando tome la decisión, voy a estar tomándola en función del rol que me ocupa, digamos, ¿no? Entonces hay tres condiciones muy fuertes en la toma de decisiones, y veámoslas en el trabajo. Una es que tomar decisiones es una cosa compleja. Sí, lo vimos, es una cosa compleja. No estamos hablando de las decisiones de prender o apagar la luz, de decir que sí o que no a una cosa operativa, sino estamos hablando de las decisiones en esos desafíos complejos, ¿no? Ahora, esto quiere decir que es complejo. Hay un montón de ingredientes, hay un montón de variables que se desajustaron, hay un montón de gente involucrada, hay bienes muy fuertes que están sujetos a la decisión que vas a tomar, y además de eso, es personal. ¿Por qué? Porque tenés que responder a ese rol y esa responsabilidad. Y además es creativa, totalmente creativa, que es lo que nos genera mucha ansiedad. Y es creativa porque estamos en medio de la incertidumbre, digamos, ¿no? Entonces, cuando a vos te pega una decisión que te sacude porque no tenés ningún antecedente, porque no pasó antes y porque nadie te puede decir cómo solucionarlo, lo que hay ahí es un desafío tremendamente creativo, que el conjunto de las personas que te puso en ese lugar confía que vos, con tus capacidades, vas a poder mostrarles cuál es el camino. En consecuencia, y respondiéndote, puede haber en algunos casos, y hay ejercicios de trabajos de decisiones en grupo, ¿no? Supongamos el jurado en Estados Unidos, por ejemplo, o aquellas decisiones que se toman por mayoría, por unanimidad o lo que sea. Pero en el trabajo, cuando vos tenés un rol o una responsabilidad, esa es indelegable. Bueno, espero haberte respondido, Nicolás. No sé si hay otra pregunta. Gracias, Lucio. Sí, justo había otra consulta que también la respondiste cuando respondiste la pregunta anterior, así que esa la vamos a saltar. Y te hago una de Raúl, que dice, ¿cómo llevas esto al comité de crisis de la empresa PYME, cuando hay criterios diferentes, rasgos diferentes, sentimientos diferentes y ambiciones diferentes, en base a lo que vos viniste hablando en la primera parte de la charla? Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Raúl. Primero, si vos me decís que estás en una pyme en donde todos piensan distinto, lo primero que te diría es qué suerte. Qué suerte que tenés una pyme en donde todos piensan distinto. Porque si todos piensan igual, suponete en verde, no hay discusión y no hay diversidad, y como no hay diversidad no habría creatividad, no hay ruptura de paradigmas y sesgos. No podés entrar con pensamientos laterales que hagan ver cosas de la realidad o de la solución que de otra manera no las podrías ver. O sea, que haya formas de pensamientos distintos, que haya una manera distinta de interpretar la realidad es muy positivo. El problema es cuando los intereses no están alineados. Eso sí es un problema, porque nunca vas a solucionar algo que los afecta en común si no se alinean los intereses. Alinear los intereses no quiere decir que todos tengan el mismo interés.
sino que los intereses individuales estén en una dirección que construya para todos. A lo mejor no en la misma proporción, pero sí que construya para todos. Entonces, ¿cómo esto se soluciona? Hay una virtud que se dice ser la virtud del directivo, que es la virtud de la prudencia. Y la virtud de la prudencia es aquella que te lleva a poder generar un ámbito en el cual haya mucha diversidad, pero vos puedas conducirlo para rescatar de esa diversidad lo más positivo, digamos, lo que es común, aquellas cosas en donde hay un entendimiento común y que además hay una posible solución para alinear todos esos intereses. Por supuesto que alguno puede estar más nervioso, puede estar más afectado por todas estas condicionantes que estamos hablando, es más sensible a ciertos miedos, a ciertos sesgos. Bueno, precisamente el líder tiene que saber que eso está ocurriendo y tiene que saber cómo generar el espacio para que cada uno pueda aportar lo mejor desde su persona y desde sus capacidades y limitaciones en función del desafío que están queriendo resolver en el conjunto, ¿no? Entonces, ¿fácil es? No, no es fácil. El liderazgo hoy está pidiendo que los líderes tengan mucha capacidad de empatía, de entender a los demás, de conducir esos sesgos, miedos y esas posiciones particulares y poder hacerles entender y ver la alineación de los intereses para que pueda haber una solución que a todos los satisfaga, digamos. No en la misma medida, pero que todos estén de acuerdo a llevarla adelante. Espero haberla respondido y me encanta esa realidad, ¿eh? Quiere decir que hay mucha capacidad de poder generar energía positiva. Ceci, Genial. no sé si... Sí, genial, Lucio. Justamente hicieron algunas otras preguntas, pero vos las fuiste respondiendo, así que coincidió que la respuesta ya estaba dada. Si te parece, podemos continuar con la clase y después, al finalizar, abrimos otra vez preguntas. Bueno, perfecto, perfecto. Me imagino que todos tendrán preguntas, así que después, al final, vamos a dar una nueva instancia. Hasta acá lo que estuvimos viendo, y por eso estas preguntas, es entender un poco lo que pasa. Cuando tomamos decisiones que hay, y abrir esto es una caja enorme, llena de herramientas, llena de pequeños elementos que componen la persona como para poder tomar decisiones. Esto es individual, es único y repetible en cada uno, y además tenemos que influir positivamente en lo que me rodean para poder llegar a algo concreto, digamos, para poder llevar una acción en buen término, digamos. Entonces tiene una complejidad muy fuerte. Yo cuando estoy cuando los puedo ver, suelo preguntar, ¿quién tomó un curso para tomar decisiones? Y la verdad que levantan 1 o 2, no llega al 2% los que pueden levantar la mano y decirlo. Y la verdad que tomar decisiones es el motor de la acción humana. Es sobre esto, sobre el hecho de entender cuál es la complejidad de tomar decisiones, lo que involucra, cómo afecta a bienes y personas, cómo me conforma a quien quiero ser, en definitiva, a través de mi comportamiento, yo después puedo ponerle capas de conocimiento en finanzas, en comercial, en comunicación, en arquitectura, en lo que ustedes me quieran. Pero todo parte de poder tener un buen mecanismo que pueda sintetizar y entender la realidad y lo pueda convertir desde mis habilidades y aptitudes y mi vocación o preferencias hacia lo que yo quiero llevar adelante, ¿no? Ahora vamos a ver otras cositas más complementarias y al final vamos a ver qué podemos hacer. Les voy a dar, como buen profesor, tarea para el hogar, obviamente. Bueno, acá tenemos el tiempo. El tiempo dijimos que era un tema clave. Y fíjense que el tiempo, no somos conscientes de esto, pero es una cantidad indeterminada. No sé qué cantidad de tiempo, cuánto oxígeno me queda a mí en el tubo, digamos, ¿no? Nadie lo puede decir ni asegurar. No se acumula, no se ahorra, no se presta, se consume más allá de lo que hagamos, no importa lo que estés haciendo, y además no es renovable. Estas características son tremendamente deterministas. Ahora, la naturaleza del ser humano las desconoce porque siempre se cree inmortal, siempre dice, bueno, esto ya lo voy a hacer. No, no te preocupes, tengo estas intenciones, no, yo voy a tener el tiempo y lo voy a hacer. Y en el día a día, en su presente, a lo mejor no está actuando con la eficacia o eficiencia que podría, y
y hay un montón de cosas que le quedaron en la parrilla que nunca la va a poder hacer, ¿no? Ser consciente de que el tiempo es finito y que el tiempo como recurso finito, la verdad, deberíamos saber aplicarlo, es muy relevante. En esto que decíamos del desafío y la decisión, abrirlo y ver qué tiempo tengo, lo que hace es que en menor tiempo pueda tomar más decisiones que me hagan sentir más confortado de la decisión que tomo, si la intuición y lo intelectual lo pongo como puente y lo puedo operar. Por eso es importante entender qué es tomar decisiones, por eso es importante entender la influencia que hoy tiene la pandemia en mi mecanismo y tratar de ver qué cosas podemos hacer para mejorar. Fíjense que si esto es así, y el tiempo es pura energía, es bueno que sepamos cuánta energía estoy poniendo de acuerdo al impacto que provoca lo que estoy haciendo, digamos, ¿no? Entonces, en la medida en que yo sea más eficaz, y no, con esto no quiero decir utilitarista del tiempo, sino ser un humanismo racional, es decir, pienso en las personas y quiero hacer que esto funcione de la mejor manera posible, ¿no? Pero entonces, los puntitos verdes son de alto impacto y baja energía. Baja energía es generar hábitos que por la repetición de actos operativos tengo que pensar, tengo que dividir, tengo que ver mis sesgos, tengo que dominar y encauzar mis emociones, voy generando en mi capacidad de operar automáticamente, ¿no?, en lo intuitivo, una enorme capacidad de alto impacto. De lo contrario, dejarnos llevar por lo automático, lo de baja energía, que es lo intuitivo puro, pero si no le generamos una capacitación y le ponemos valor, puede llevarnos a tomar malas decisiones, ¿no?, o a desperdiciar el tiempo. Esto no es utilitarismo, es racionalidad, pero es aplicada a objetivos muy concretos, ¿no?, que tienen que ver con la misión y el propósito que uno tiene. Bueno, acá Mafalda, ¿qué nos dice? Esta es una matriz de Covey viejísima, genial, que me ha ayudado mucho a acompañar gente para que se dé cuenta cuántas cosas en la agenda tiene que son no urgentes y no importantes, ¿no? Y esto es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque está estudiado que las culturas latinas nos manejamos más por la urgencia que por la importancia, como pueden ser la sajona, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, lo urgente, somos buenos bomberos, nos gusta estar en la acción, nos gusta llegar a la empresa y tener 345 cosas que hacer y irnos diciendo, estuve 15 horas y hice todo esto. Ahora, si todo lo que hiciste lo sacudís, lo tirás arriba del escritorio y te pones a pensar, ¿qué de eso es urgente y qué es importante? ¿Qué de eso no es importante y vos lo estás haciendo? ¿Cuántas cosas podés delegar de las que estás haciendo? Vas a empezar a descubrir que tu agenda tiene cosas que solo tu agenda puede resolver, porque tenés un rol y una responsabilidad determinada, como padre de familia, como madre de familia, como jefe, como empleado, como amigo, en el ámbito que vos quieras. Que si vos no lo hacés, no lo hace nadie, no lo puede hacer nadie. A lo mejor lo simulan, pero no lo pueden hacer. Entonces, en la medida que vos tu agenda la llenes de temas operativos, y cuando yo te hable angustiado y cansado me digas, Lucio, no doy más, estoy a 4 metros del piso, yo estoy en los aviones, hago, pongo y saco, yo lo que te voy a decir es, ¿por qué no tamizás tu agenda y ves cuánto de tu agenda podrías quitar y concentrarte y redescubrir aquellos temas que son propios, indelegables de tu agenda? Esto merece, por supuesto, una ampliación, hay herramientas para poder hacerlo, pero acá simplemente lo que quiero decir es, el tiempo es escaso, es finito, no es renovable. Lo voy a aplicar a cosas que no son importantes, que las podría hacer otro. Voy a dejar de hacer lo que a mí me corresponde por miedo, por sesgos, por tener ocupada la agenda. Estas son las preguntas, digamos, ¿no? Y por eso lo de Covey se ha inmortalizado. Es muy importante trabajar sobre eso cada uno de nosotros, ¿no? Y después tenemos esto, que es lo que les decía.
hay como una especie de estrella o de constelación donde cada uno de nosotros se mueve en la familia, en el trabajo, los amigos, capacitación, espiritualidad, solidaridad, deporte, sociedad. Pongan lo que ustedes quieran. Pongan lo que ustedes quieran. Pongan los que quieran y que sean reales, ¿eh? Porque muchas veces nos aparece una dimensión que es porque no supimos decir que no. Pero en las dimensiones que cada uno tiene armadas, y que de acuerdo a su desarrollo en la vida van apareciendo o desapareciendo, en cada una de esas dimensiones entendamos que hay gente que espera de nosotros que cumplamos un rol y una responsabilidad. Somos padres, hermanos, tíos, amigos, somos dueños, empleados, estamos colaborando en la parroquia o haciendo en el ámbito solidario, nos encargamos del equipo de deportes. En cada una de esas dimensiones tenemos un rol y una responsabilidad y por supuesto un objetivo a cumplir. A veces no lo explicitamos, no lo tenemos claro, pero nadie quiere no hacer nada o destruir valor en la dimensión en la que está. Entonces, como el tiempo es finito y a todo no le podemos dedicar tiempo todo el tiempo, es bueno que veamos cómo estamos llevándolo adelante, digamos, ¿no? Y déjenme que acá lo que voy a tratar de hacer es mostrarles que esto sería el objetivo de capacitación y así sucesivamente, ¿no? Pero este buen señor tiene sacándole la foto, este cumplimiento en cada una de sus dimensiones respecto de los objetivos, ¿no? Deporte parece que lo dejó, tiene un ámbito solidario más cubierto, la experiencia laboral, así, ¿no? Cada uno puede hacer su propia estrella. Ahora, lo cierto de esto es que no somos conscientes de en qué dimensiones estamos, no explicitamos nuestros roles y responsabilidades y compromisos ante el conjunto de personas que así lo espera. Todo lo que hay entre esas dimensiones son personas, que además pueden ser amigos que trabajan conmigo y familiares que trabajan conmigo y que hacen deporte y que hacemos actividad solidaria. O sea, todo mi ámbito de proximidad y de operación estaría ahí adentro y todos ellos esperan de mí que yo haga algo. Pero no lo esperan porque digamos, yo estoy haciendo un ejercicio de cumplimiento sin querer hacerlo. Es porque yo entiendo que me hace feliz, que me hace mejor persona, que puedo llegar a mi mejor versión si puedo lograr acordar con todos ellos que estamos en armonía, digamos, ¿no? Entonces podríamos decir, mirá, esta estrella, tu estrella, te podrá determinar qué tan ansioso o nervioso o preocupado estás de acuerdo al cumplimiento que tengas de tus roles y responsabilidades en los objetivos que en cada dimensión tengas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, el que hizo esta estrellita viene a hablar conmigo, seguramente tenga grandes dolores de barriga en su ámbito laboral, tenga reclamos de todo tipo en aquellos con los que hace deporte, y ande muy bien en lo solidario y esté feliz en que está capacitándose en el exterior haciendo no sé qué, ¿no? Entonces, fíjense cómo la armonía que lo tenemos que lograr en las distintas dimensiones para cada rol y responsabilidad que asumimos, explicitando con quienes estamos en esa dimensión los objetivos y reconociendo quiénes están. Este es un ejercicio muy simple que se puede hacer exteriorizando cada uno de estos temas. La gran recomendación es que en cada una de estas dimensiones tengan a alguien que les diga, que les limpie el espejo, digamos, ¿no? Nosotros nos vemos en distintos espejos y a veces vemos lo que queremos ver. Entonces es bueno que venga alguien y diga, mira, Lucio, esto no es tan así. Me parece que no estás viendo estos temas. No estás viniendo, no lo estás haciendo, lo que sea, digamos, ¿no? O sí lo estás haciendo. Pero armarlo es muy relevante. ¿Y por qué? Porque fíjense que con este nuevo tema que estamos viviendo de la pandemia y de la cuarentena, aparecen nuevas dimensiones, aparecen nuevos espacios. Yo estoy en casa mucho más de lo que estuve nunca. Y eso me genera una relación y una redefinición de mi rol y responsabilidad y los objetivos en la dimensión familia, que antes las tenía, bueno, no tenía tanto tiempo y tenía ocupadas para otra cosa.
y me desaparecieron completamente otros. Y me genera una ansiedad tremenda ver cómo una dimensión tan presente como el trabajo la puedo solucionar a través de la tecnología, que me cuesta y no la entiendo y otros no las entienden. Y, bueno, como ven, Inés ahora se tuvo que bajar, algún problema tuvo. Pero fíjense que este momento es un momento para repensar. Nos está pegando un golpe abajo de la línea de flotación en nuestra propia estrella y ahí tenemos que ver cómo vamos arreglando cada una de estas cosas, ¿no? Pero voy un poquito más rápido para no hacerlo, para dejar espacio para las preguntas, ¿eh? Entonces acá, empezamos con la tarea para el hogar. Esto ustedes lo van a tener, pero redefinir la importancia de las cosas que me ocupan, los bienes que tengo que cuidar y proteger. COBEI, lo que es importante, no urgente. Compartir los objetivos con quienes nos acompañan en cada dimensión, en la familia, qué objetivos, cómo lo vamos a ver, reconocer que somos parte de un ecosistema. Buscar compañeros de ruta, son personas, pero además son padrinos. Che, en este tema quiero que vos seas el que me acompañe y me ayuda a que yo cumpla con lo que tengo comprometido. Y te doy ese espacio, y te pido que me lo digas, ¿eh? Desarrollar más la capacidad intuitiva. Cuanto más intuición, capacidad intuitiva, que tengamos más elaborada la intuición, pero con este puente hacia lo racional, generando virtudes por los actos operativos positivos que repetimos, la intuición, que es por donde va el 90% de nuestras decisiones, nos va a ayudar muchísimo. Pero siempre tenemos que tener el ejercicio de la parte racional, ¿no? Identificar mis sesgos y miedos, eso es de cada uno, y es bueno conocerlos. Las emociones tienen atrás un mensaje. Cuando yo me irrito por algo, tengo que identificar qué es lo que me provocó esa ira, y tengo que trabajar porque ahí hay un mensaje. Lo peor que puedo hacer es comprimir esa ¿cómo se llama? Esa emoción y meterla bajo la mesa. O explotar y reaccionar intempestivamente. Entonces, todo esto es cómo me conozco, autoconocimiento, ¿no? Y todo, por supuesto, tiene que tener un claro propósito y misión, que es lo que a mí me haría feliz. ¿Qué es lo que me hace feliz? La armonía de esas dimensiones. ¿Y qué hay adentro de las dimensiones? Bueno, ahí hay cosas que preguntar. ¿Por qué tarea para el hogar? Y les pongo estas planillas. Estas planillas son un ejemplo de lo que cada uno de ustedes debería agarrar un lápiz y un papel y ponerse a escribir. Muchas veces yo digo, ¿qué hay en tu agenda? Y cuando lo digo me dicen, no sé, qué sé yo, ¿cómo te lo voy a explicar? Y pasan 2 semanas y me dicen, Lucio, no sé cómo decírtelo. Entonces yo le digo, mira, la verdad es que tenés un problema, porque si vos no podés exteriorizar, explicarme cuál es tu agenda, créeme que tenés un problema. Ahora, si te faltan generar hipótesis, trabajar, desarrollar, hacelo, porque en la medida que puedas identificarlo y contarlo, vas a poder manejarlo, ¿no? Entonces acá hay 4, siempre 4 acciones vitales. ¿Qué debo hacer menos? ¿Qué debo hacer más? ¿Qué debo dejar de hacer y qué tengo que hacer nuevo? ¿No? Este es un modelo muy clásico y que sirve para todo. Pero en este caso es, ¿cómo mejoro para tomar decisiones? ¿Cómo mejoro para percibir más la realidad? ¿Cómo mejoro para autoconocerme más? ¿Qué? Se los dejo como preguntas para que vayan avanzando. Y fíjense qué lindo esto, ¿eh? ¿Tomás algo para ser feliz? Sí, decisiones. Es importante tomar decisiones. Entonces, entender qué es tomar decisiones, cómo me afecta a mí y afecta a mi proximidad. Y cómo en un entorno de altísima y extrema incertidumbre tenemos que estar preparados, porque nos va a sacudir más, es muy relevante, ¿no? Y terminamos con esta frase de Aristóteles que dice, solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Creo que si pudimos recorrer hasta acá las distintas partes, por supuesto que es una presentación de temas, se puede profundizar mucho en cada una de las cosas que vimos, pero lo que he tratado de compartir con ustedes es tal vez mostrarles que este es un tema relevante y que hay que hacer cosas, tarea para el hogar. Esto es un poco el tema, ¿no? Bueno, y acá entonces, Cecilia, si Sí, te Lucio. parece, podemos tomar alguna preguntita más. Dale, perfecto. Te leo una pregunta que hace Leonardo,
que dice, con la realidad del trabajo remoto, es decir, la coordinación de equipos a través de WhatsApp, Zoom, etcétera, ¿cuál sería la rutina del líder de la pyme para mantener la comunicación del equipo? Y si podrías dar algún ejemplo. Mira, ahí hay mucho que se está trabajando y hay mucho escrito y mucho a desarrollar. El mundo tiene que aprender a hacerlo, no es que sabe. Ya en el año 2000 había empresas, había un libro que se llamaba ¿Qué tan digital es tu empresa? ¿No? ¿Cuánto vos operabas a través de apretar los dedos de una computadora? ¿No? Bill Gates escribía los negocios a la velocidad del pensamiento, precisamente porque se formateaban apretando botones. Hoy todavía no está claro cuáles son los mecanismos que podemos, utilizando la tecnología, poder desarrollar actitudes de comportamiento diferentes, ¿no? La tecnología te permite fácilmente compartir conocimiento, te permite desarrollar en alguna medida ciertas habilidades, pero es bastante más complejo influir en actitudes. Entonces, lo que se suele decir, que suelen hacer los líderes, es complementar con la tecnología que conocemos, del Zoom, del Meet, o lo que ustedes tengan como para conectarse, poder tener otro tipo de comunicación más personalizada, más uno a uno, tener comunicaciones a través de video o a través de charlas que esté dando donde pueda de alguna manera generar más cercanía y más empatía con las personas, pero todo va, tecnología más o tecnología menos, va en el sentido de lo que dijimos antes, ¿no? ¿Cuánto puedo yo autoconocerme y generar una empatía hacia los demás? ¿Cuánto puedo percibir que aquel que está del otro lado de la computadora está sufriendo porque sus sesgos, sus miedos o su situación lo hace alejarse de la realidad que yo estoy queriendo compartir? ¿Cuánto yo me preocupo por entenderlo? Y eso también es un desarrollo de los líderes en donde no solamente tengo que esperar que vengan y me lo digan o que la evidencia sea contundente. Hay gestos, hay silencios, hay ausencias que te demuestran a vos que te están pidiendo o que te están dando la posibilidad de que actúes. Bueno, ese tránsito, hay escritos que dicen que la tecnología apoya muchísimo y acelera muchísimo algunas de estas partes y otras las limita. ¿Cuál es la conjunción? Hay que descubrir. Espero, Leonardo, haberte dado alguna respuesta positiva, ¿no? ¿Alguna más, Cecilia? ¿Alguna cosa más? Muchas gracias, Lucio. Sí, te consulto una pregunta de Ignacio, que nos dice que el escenario futuro se percibe bastante pesimista hasta para los optimistas. ¿Qué áreas de oportunidad distinguís para mantener el ánimo y la actitud creadora del emprendedor? Mirá, a ver, por supuesto que se escucha mucho, ahí tenés el sesgo negativo, ¿ves? El sesgo negativo que hace que yo me niegue a ver lo positivo y transmita una cierta negatividad porque las cosas no se me están dando. Esto me incomoda, me pone en una posición que no me gusta, otros están generándome el problema a mí, y entonces dejo de ver que el problema está en mí o no está, pero no está en otro. Entonces, cuando vos te das cuenta que todo empieza por la actitud personal para analizar la realidad y descubrir las oportunidades, es donde las oportunidades aparecen. Siempre se dice que una crisis es un riesgo y una oportunidad. Crisis es riesgo y oportunidad. ¿Riesgo de qué? De que me gane anímicamente, mi actitud, mi forma de ver y de pensar, y la otra es que me dispare esa capacidad creativa, digamos, ¿no? Hay infinidad de reacciones tremendamente creativas que se han dado en el ámbito solidario, en el ámbito de la salud, en el ámbito de acompañar a otros, en medio de esta pandemia, y además que se están dando en la reconversión de cómo hacer empresa, cómo será la nueva normalidad, digamos, ¿no? Entonces, todo el mundo dice, mira, hay cosas que llegaron para quedarse. ¿Qué? Bueno, la tecnología. Pero no es el punto de la tecnología, es qué hago yo con la tecnología. Entonces ahí hay un punto de actitud proactiva o no. ¿Cuánto yo me considero una víctima de lo que está ocurriendo y entonces me convierto en alguien negativo que no puedo operar porque puse el problema en otro? O sea, no se va a solucionar el problema hasta que el mundo cambie.
o cuánto yo soy protagonista, y entonces entiendo que nada cambia. Si yo cambio, todo cambia, para mí, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo logro la mejor versión mía? Es a partir de que tengo la posibilidad de operar positivamente sobre mí. Esto no es una decisión de todos los días, yo me levanto hoy y estoy fenómeno, y se terminó y yo decidí estar fenómeno. Necesitamos compañía, todos tenemos miedos, sesgos que nos afectan, una inteligencia emocional que nos ayuda a conducir las emociones, no a negarlas, a conducirlas. Entonces siempre es bueno tener gente, estos padrinos que yo menciono, para que nos ayuden a que reconsideremos quiénes somos, únicos y irrepetibles, y que con nuestras capacidades nos animemos a lograr nuestros propios objetivos. No sé, Ignacio, si te lo respondí, pero yo soy positivo dentro de los positivos y creo que en la medida en que vos no le eches la culpa a lo de afuera, vos vas a poder solucionar. Bien, Cecilia, no sé si quedará lugar para una pregunta más. ¿Cómo estamos de tiempo? Dale, Lucio, si te parece, hago una consulta, a ver si, ay, se me acaba de perder, que la había hecho Jorge, me parece, que decía, ¿liderar es convencer? Qué pregunta profunda, Jorge, muchas gracias. Mira, muchos dicen que liderar tiene que ver con la influencia, ¿no? Y la influencia es en términos positivos. Y cuando hablas de influencia, muchas veces hay una línea muy, muy débil entre la motivación y la manipulación. Entonces ahí el punto central del líder es si está pensando en él o está pensando en los otros, ¿no? En la medida en que piense en sus objetivos y los demás sean herramientas o instrumentos para conseguir su objetivo, a todos les dirá que son muy buenos, pero en un sentido de manipulación. Y su influencia y su generar convencimiento va a estar en esta dirección. En la medida en que ese líder lo que mire sea el desarrollo del otro, el construir un ecosistema que se sostenga y cree valor en la diversidad y en el conjunto, donde él es una parte, no el todo, entonces ahí estás hablando de un liderazgo positivo que es y busca la motivación y que busca generar el valor en esa comunidad. El líder lo que tiene que lograr es que cada uno explote sus capacidades en función de un objetivo común. Una organización, cualquiera sea, es un conjunto de personas conscientemente coordinadas hacia un objetivo común. Mientras esto sea consciente y el líder pueda operarlo desde el estado de ánimo, desde las capacidades y la diversidad, que es dinámica todos los días, y entonces ese líder estará respondiendo a su función. Es muy linda tu pregunta y es apasionante trabajar en ella porque el enemigo número uno de esto que yo te menciono es uno mismo, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tratar de ver cómo somos capaces de analizarnos y vernos. Muchas veces lo que se dice es, mira, en la acción que tenés, trata de sacar una foto desde arriba donde vos mismo te estás viendo, para poder juzgar si lo que estás haciendo es positivo o negativo, y con qué intencionalidad. Y por supuesto siempre es muy prudente pedir un sabio consejo a quienes te rodean, te quieren, te aprecian y te van a dar una buena recomendación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Lucio. Bueno, viendo que ya estamos un poco sobre la hora, solamente decirte que están todos muy agradecidos con tu charla, dicen que es muy enriquecedor todo lo que les pudiste contar, te agradecen por todo esto, y bueno, nada, nosotros comentarles que los esperamos a todos el próximo jueves para otro encuentro de pymes, y bueno, no sé si vos querés dar algún cierre, Lucio, ya estaríamos finalizando cuando vos nos digas. Bien, no, en principio decirles que yo la he pasado muy bien, que me encanta este tema, que creo que es un tema muy relevante, muy importante. Todos aquellos que tengan alguna duda o que quieran profundizarlo a través de Cecilia, de Inés o de quieran comunicarme, lo pueden hacer. Y de vuelta agradecerles este espacio porque yo no solamente me gusta transmitir lo que siento, lo que veo, lo que leo,
sino además me ayuda muchísimo a hacer conciencia permanentemente de que uno tiene que no solo hablar y decir, sino además tiene que hacer su propia análisis, digamos, ¿no? de ver cómo lo está llevando. Así que a mí siempre me viene muy bien. Les quiero agradecer a todos y seguimos en contacto entonces. Les agradezco y nos vemos en la próxima, ¿eh?